Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo me llamo Sisi si eres nuevo por aquí y hoy quiero traerte un tema que es algo que me hubiera gustado ver a mí antes de convertirme en mamá por primera vez. Y son todas aquellas cosas que fueron tanto un éxito como una total pérdida de dinero que compré cuando fue a nacer mi primera hija y ya después con mi segundo hijo. Así que si estás haciendo tu lista de la compra, vas a ser mamá o ya fuiste, si simplemente quieres enterarte del chisme, quédate por aquí. Si quieres, te preparas un cafecito como el mío o me pones de fondo mientras estás haciendo tus cosas en la casa y vamos a echar el chisme. A ver, voy a poner en contexto. Yo salgo embarazada por allá por el año 2019 de mi primera hija. Yo vivía sola en un país, es decir, con mi pareja, el papá de los niños, pero sola, sin apoyo de mamá, de abuela, de tía, de hermano, nada, solita. Por tanto, tenía un desconocimiento como mamá primeriza de lo que puede necesitar un niño. Yo no sabía absolutamente nada. Entonces, investigué mucho en internet, ya fuese en Google, en YouTube, incluso con mi mejor amiga que había sido mamá unos meses antes que yo. Y yo preguntando, ¿qué se compra? No tengo idea. Bueno, investigué y vi muchas recomendaciones. Recomendaciones que, por supuesto, yo hacía una selección de las cosas que yo dije, bueno, esto me puede funcionar o esto no es necesario para mi entendimiento de comprarlo. Conclusión del asunto, que sí, yo vi todas las cosas que podía comprar, pero no había tantos videos o tanta información de experiencia de las mamás con cosas que compraron y no les funcionó y el por qué. Quiero hacer una aclaración antes que nada, y es que yo estoy a favor de todas aquellas cosas que nos va a hacer la vida más fácil a las mamás, porque ya sea cuando eres primeriza o cuando ya tienes hijos, igualmente es un cambio drástico en tu rutina, en tu día a día, y toda aquella cosa que te pueda beneficiar a ti y hacerte el trabajo mucho más fácil, porque vamos a estar cansadas, vamos a tener sueño, podemos estar irritables, no damos con todo, en fin, todas estas cosas, pues yo creo que son muy bienvenidos y son muy útiles. También los tiempos han cambiado. Yo podía preguntarle a mi mamá ciertas y determinadas cosas, pero no es lo mismo a cuando yo nací, hace 30 y tantos años, a la actualidad, donde ya hay muchísimas cosas que le pueden hacer la vida mucho más fácil a las mujeres. Seguro estás viendo mi video y no te has suscrito. Suscríbete, vas a ver cómo te va a gustar el contenido. Yo me voy a motivar, voy a crear más contenido y también voy a llegarle a muchísimas más personas. Así que no lo pienses más y dale el dedito ahí abajo a suscribirse. Igualmente los niños, cuando están recién nacidos y en los primeros meses de vida, realmente ellos no necesitan mucho. Yo sé que esto es un cliché que se dice muchísimo, pero es la verdad. Los niños lloran, comen, duermen, hacen pipí, popó. Ya, ellos no hacen nada más. Entonces yo realmente me enfoqué en todo lo que fuera a ser más fácil para mí, para mi persona. Tengan presente que esto es bajo mi criterio personal, porque mi situación no es tu situación y eso lo quiero dejar bien claro. Cuando vaya punto por punto les voy a ir explicando el por qué para mí no ha sido beneficioso, porque a lo mejor para mí no lo es, pero para ti es lo mejor del mundo. Vamos a comenzar con aquellas cosas que para mí fueron una pérdida total de dinero. A ver, voy a comenzar con todo lo que es la lactancia, la comida, estas cosas. Yo di lactancia materna exclusiva a mis dos hijos. Por tanto, quiero comenzar con este punto porque este punto es determinante para el resto de las cosas que voy a hablar. Yo les di lactancia exclusiva a mis dos hijos. Yo era de esas personas que decía, si yo puedo hacerlo, yo no le voy a dar fórmula, no lo voy a hacer diferente porque era mi deseo, era lo que yo quería y dije, si tengo la posibilidad y no tengo ningún problema, pues lo voy a hacer así. Y así fue. Yo con mi primera hija di al pecho hasta el año y 8 meses. Y con mi segundo hijo hasta el año y 10 meses. Es decir, bastante tiempo. Con cada uno casi hasta los 2 años. Entonces, yo compré ciertas cosas para que me ayudaran con el tema de la lactancia. Una de ellas fue, bueno, las típicas botellas para dar la leche. Si tú das fórmula o das ambas cosas, tanto lactancia materna como fórmula,
o simplemente quieres tener, que era mi caso, yo quería tener una segunda opción por si el papá le daba la leche, por si la abuelita le daba la leche, por si me iba por ahí, estaba en algún lugar y yo llevaba la leche porque le tocaba la toma y no quería en ese lugar. Entonces, aunque ya llegó un momento, sí, al inicio tengo que reconocer que tenía un poco de vergüenza estar en el tema, pero ya después se me quitó. Eso fue algo que tuve que lidiar con eso en los primeros meses. Compré unos biberones, pero tal vez con uno o dos hubiera sido más que suficiente, porque al final mis dos hijos no tomaron biberón. Al inicio, una, dos, tres veces, pero al final no aceptaron el biberón, no quisieron biberón, se adaptaron tanto al pecho que detestaban si le ponías un biberón. Entonces fue un gasto innecesario. Compré a lo mejor un pack que tenía de varias medidas, de varios tamaños, y fue un gasto innecesario. Debía haber probado con uno o dos a ver cómo funcionaba, cuando ya yo sabía que yo lo que le iba a dar era lactancia materna exclusiva. Relacionado a este tema, también compré un calentador de biberones y un esterilizador para los biberones y los chupetes. Mis hijos ninguno quiso chupete, nunca, ni acabados de nacer. Acabados de nacer yo llevaba un chupete, se lo ponía y me lo escupían. Y así lo estuve intentando por semanas y me lo escupían. Nunca, casualidades, porque ya saben que los niños pueden ser diferentes entre sí, casualidades, ninguno de los dos aceptó el chupete. Y yo compré, bueno, el calentador de biberones, el cual usé 2 veces solamente, 2 veces, y el esterilizador 3 veces, tal vez, porque como no tomaba un biberón, no necesitaba calentar, no necesitaba esterilizar. El calentador yo lo vendí, yo lo logré vender, y actualmente solo me queda el esterilizador porque también es grande, y venderlo ya como tal, si tengo que hacer un envío, se me complica un poco. Pero fuera de eso, fueron compras innecesarias que no debí haber hecho. Debí haber esperado a ver cómo se comportaban los niños, dependiendo si yo iba a dar lactancia materna exclusiva, dependiendo de eso, cómo se iba a comportar, y si me fuera necesario, pues lo compraba en el momento. Otro punto, y esto sí, a mi entender, fue innecesario totalmente, y fue una papelera para los pañales, para echar los pañales sucios en la habitación. Donde yo vivía estaba la habitación, que era donde yo cambiaba a la niña, porque esto solo me pasó con mi hija, con mi hijo no, yo cambiaba a la niña ahí, y ya después, si yo quería tirar el pañal, tenía que ir a la cocina o al baño, y no era al lado. Y yo dije, bueno, va a ser muy bueno tener todo aquí acondicionado para echar los pañales sucios ahí. Conclusión, que es decir, la papelera era de estas que pones un recambio que tiene unas bolsas, es decir, es como un plástico donde tú lo vas poniendo, se enrolla, va bajando y así hasta que se llena el cubo completo. Y va acumulando ahí, ya saben qué, hasta el tope. Cuando ustedes tapan eso. A ver, los niños cuando los primeros 6 meses que no tienen sólidos, es más fácil de sobrellevar el tema del olor y todo. Ya cuando comienzan los sólidos, la cosa se complica, pero esto no fue solo para el tema del popó de la leche, esto era en general. Y al final fue una cosa innecesaria porque cada recambio que yo iba comprando costaba caro. No recuerdo una caja cuánto me duraba, me podía durar tal vez 2 meses o algo así, y eran 40 euros o 50 euros, era caro. ¿Por qué? Yo no podía dejar el pañal al lado, recogerlo y después tirarlo. Yo no podía hacer eso, parece que no, que yo no podía hacer eso. Y tuve ese gasto innecesario por más de 1 año comprando todos esos recambios, y al final eso lo tuve que tirar porque estaba en óptimas condiciones, estaba súper limpio, lo tenía bien cuidadito, pero era plástico, el olor se le impregna y aquello lo tuve que tirar después así, bye, adiós. Fue un gasto innecesario. Con mi segundo hijo, yo tiro el pañal a la basura. Es verdad que se te queda ahí el olor y tienes que tirar la basura más seguido y tienes que ir haciendo los cambios más seguidos, pero no es algo que tú digas, como se ha hecho toda la vida. Algo más que yo compré para mi hija fue la hamaca. Estas hamacas balancines así, eso yo lo compré para mi hija porque, bueno, durante ese periodo que estábamos en casa, que yo estaba sola con la niña, yo quería hacer algo, pues decía, bueno, la pongo aquí, se me entretiene un momento mientras estoy en la cocina, por gusto. Mi hija se quedaba tal vez 4 o 5 minutos y ya después
Ella misma se iba saliendo de aquello, si la tenía amarrada eran gritos, fue por gusto. La usé tal vez un mes, 2 meses, intenté hacerlo, es decir, por 4 o 5 minutos se me mantenía y ya después era por gusto, no la podía dejar mucho tiempo, entonces no cumplía ninguna función. También lo logré vender. Así que eso es algo que tú no sabes si te va a funcionar o no. No lo sabes. Eso yo lo compré ya cuando mi hija había nacido. Yo no lo compré antes. Y realmente fue inútil para mí. A mi hija no le gustó. Así que, no. Eso fue algo que, otra pérdida más de dinero. Algo que de hecho estuve viendo ayer. Ayer estábamos para la playa. Y son estos pañales para el agua. Para que el agua salga y no se te acumule en el pañal. Y yo me pongo a pensar, a ver, en el caso sería para mi hijo el más pequeño, tiene 2 años y medio y aún usa pañal. Yo realmente no lo veo necesario. Algo que quiero añadir es que en nuestro caso nosotros solo de momento vamos a la playa, no vamos a piscina. Así que si tú sí vas a piscina, creo que sí es recomendable este tipo de pañal. Él no va al agua como tal, así de que entra le tiene un poco de miedo. Pero incluso si fuera al agua, mira, le retiro su pañal que tiene, que juegue, que haga todo. Y ya después voy y lo cambio. Ya, voy, si hizo pibe o lo que fue, ya, cuando sale del agua, lo seco y le pongo su pañal. Yo sé que puede ser práctico porque, bueno, estás ahí y ante cualquier emergencia, cualquier situación, no solo el pipí, puede ser lo otro también, es un aguante, es un stop. Realmente llevé uno, pero fue porque mi suegra me lo dio. Digo, mira, coge por si te hace falta. Yo, bueno, está bien. Pero como mismo fue, como mismo regresó. Y estos fueron todos los artículos que te puedo decir que para mí fueron una pérdida total de dinero. Que no los compraría, que de hecho la gran mayoría los usé con mi primera hija, pero no con mi segundo hijo. Con mi segundo hijo ya tenía la experiencia y por tanto todo fue muchísimo más fácil. En los artículos que sí o sí han sido un acierto total, que me han librado y me han salvado de todo. No voy a mencionar uno a uno, porque puedo decirte que la gran mayoría de las cosas que yo compré me funcionaron. La gran mayoría, fueron muy pocas las que no. Y como no compré tanto, pues realmente son pocas cosas y muy puntuales las que te voy a decir, porque creo que también las otras son muy obvias. El punto número 1, y yo creo que lo que más beneficioso ha sido, por muchas cosas, ha sido el cambiador que yo utilizo hasta el día de hoy con mi hijo y que utilicé con mi hija. A ver, cuando ya yo estaba en el tema de que, ok, voy a comprar la cuna, voy a comprar el cambiador, ¿cuál es la mejor opción de cambiador posible? Para una persona que vive reducido, nosotros solamente teníamos una habitación, así que todo tenía que entrar en nuestra habitación. Y que yo pueda lo mismo usarlo en la habitación que en otro lado de la casa. Porque sí, en Alemania, que era donde yo vivía, las casas estaban climatizadas. Pero nuestro apartamento, en algunas áreas, lo que era la calefacción, tenía problemas en algunas áreas. Entonces yo a la niña la tenía que cambiar o en la habitación o en el salón. Debido a esto yo tenía que buscarme algo fácil para poderlo cambiar. Yo no me compré ningún mueble cambiador específicamente con esa función de que sea el cambiador. No, yo me compré, a ver, o me la compré o ya lo tenía, no me queda claro, creo que ya lo tenía, sí, ya lo tenía totalmente. Yo lo que hice fue, como yo tenía una cómoda de las de Ikea, la Malm, la clásica esa de grande, 3 y 3 gavetas y de 6 gavetas, yo me compré un cambiador que de forma de lado, es decir, horizontal, me cabía perfectamente en la superficie de esa cómoda. Y yo, entonces lo que hice fue que la mitad de la cómoda como tal, yo la destiné para mi hija y la otra mitad era mía. Y encima tenía el cambiador, yo le estaré dejando el video del cambiador que yo utilizo, y yo lo colocaba encima, una cesta al lado con los productos que yo necesitaba para el cambio y para todas las cosas. Y ya cuando yo iba a cambiar a mi hija, yo tenía todas las cosas que yo necesitaba. La ropa era solamente abrir la gaveta y la tenía ahí. Y los productos para la limpieza, las cremas, todo estaba al lado mío. Y yo simplemente cogía a mi hija y la acostaba ahí y la cambiaba. Nunca tuve ningún problema, ningún accidente, porque ya yo tenía todo preparado cuando iba a hacer el cambio. Luego, si necesitaba cambiarla en la sala, yo lo cogí y me lo llevaba para la sala con todas las cosas. Actualmente, a sol de hoy,
Por ejemplo, mis hijos en invierno no se visten en la habitación, sino que se visten en el salón, porque es donde está la calefacción como tal en invierno, aquí donde vivo ahora en Portugal. Por tanto, me es mucho más fácil tener el cambiador ahí, que de hecho cuando ellos se levantan van para allá. Yo lo pongo ahí, el niño lo voy a cambiar un momento, lo cambio, lo visto y nos vamos. Jamás gasté en un mueble cambiador, como tampoco gasté nunca ni en un armario ni nada de estas cosas porque no teníamos espacio y el niño no tenía habitación. Y cuando son así tan chiquiticos realmente no utilizan la habitación. Otra de mis grandes compras, que la sigo usando hasta el sol de hoy, han sido una bañera plegable. Yo vi diversas variedades y tipos de bañeras. De estas que son altas, que te quedan a la altura, eso me parecía cómodo, pero era un armatroste. O sea, ¿dónde yo meto esto después? O las típicas que parecen que sí, que son así las típicas de siempre, o que tenían también su formita, y yo dije, no sé, no me convence. Y encontré en Amazon buscando estas que son plegables, que se recogen, como mismo Google limpiar una cesta para la ropa, exactamente así, que se recogen y venía con era como una malla que se secaba súper rápido, donde podías acostar al niño en los primeros meses de nacido, cuando todavía está muy inestable. Y eso ha sido para mí la salvación, porque, por ejemplo, podía, en los primeros días de nacido, allá en Alemania teníamos una matrona que iba a las casas, ya cuando tú estabas en tu casa, ella iba, te reconocía, te veía al niño y te enseñaba, si tú no sabías, cómo bañarlo. Y me acuerdo que la primera vez yo cogí mi bañera, la puse arriba de la mesa de comer, porque no soltaba agua ni nada, estaba bien cerrada por todos lados, y ahí se hizo el baño perfectamente. Y ya después la podía poner o dentro de mi bañera, o actualmente yo la uso con mi hijo más pequeño, que aún no se baña paradito, sigue jugando en la bañera, y yo lo pongo ahí tranquilito y no me ocupa espacio. Es finita, y yo la dejo en cualquier rincón, atrás de la puerta, se pone en cualquier lugar y no es algo grande que te está ocupando un espacio, es decir, algo que tiene un volumen como tal. Otra cosa que me fue muy práctica, y con mi segundo hijo no lo usé porque realmente fue diferente el tema, pero fue un nido colecho. Yo hice colecho con mis dos hijos, dormían conmigo en la cama. Sí, nunca se adaptaron a dormir en la cuna solitos, no. Solamente mi hijo más pequeño sí tuvo una que lo compré por motivos que estábamos en mudanza prácticamente. No teníamos, la cuna estaba guardada, todo estaba... la cuna la usaba mi hija, que ya tenía cerca de 3 años. Ella usaba la cuna en nuestra habitación. Yo necesitaba un segundo lugar donde poner a mi hijo porque en nuestra cama era muy apretado. Tuve la experiencia de que tenía el nido colecho cuando mi hija y dormíamos todos así. Era demasiado difícil. Entonces yo dije, no, esta vez no voy a hacer el nido colecho. Además quiero acostumbrar al niño, porque con mi hija sacarla de la cama fue sumamente difícil. Y a mí me encanta dormir con mis hijos, pero es que nuestra cama no es muy grande. Por tanto, necesitaba una vía para que el niño durmiera cerca de nosotros, pero que no fuera en nuestra propia cama. Pero con mi primera hija sí utilicé el nido de colecho, ella dormía perfectamente bien y para mí, como yo daba lactancia materna del pecho, era sumamente fácil. No tenía que levantarme, cogerla, era simplemente girarme y ahí estaba perfectamente. Como les dije, con mi segundo niño lo que tenía era estas cunas que se movían por toda la casa, me la llevaba por toda la casa por los primeros 6 meses. Y ya luego entonces pasó a dormir en la cama con nosotros, pero no dentro del nido colecho, solito, porque ya el nido colecho te ocupa un espacio. Sí fue muy práctico porque, digo, con mi hija ella era muy apegada a mí y me era muy fácil para la lactancia. No pudo ser con mi hijo porque ya teníamos un poco de incomodidad, pero no era por el nido colecho, simplemente porque nuestra cama no era lo suficientemente grande. Otro de los objetos que utilicé muchísimo fueron primeramente el fular para cargar al niño y a la niña y después un cargador. El fular en los primeros meses de vida para mí fue lo mejor. Como les dije, los niños eran muy apegados a mí y eso fue como mi ayudante para yo poder hacer mis cosas, poder moverme libremente. E incluso cuando iba a la calle, donde yo vivía, que era Alemania, en un lugar frío, ese fular también los mantenía calentitos, aunque tú los tuvieras bien abrigados y estaban contigo dentro de ese fular. La verdad, me era muy fácil para yo tener las manos libres,
Por ejemplo, cuando tenía la necesidad de hacer las compras o algo así, no tenía que estar con el cochecito y entonces el niño a veces lloraba, a veces no quería estar, entonces tenía que cargarlo en el fular, la verdad. Yo esperaba los momentos en que no fuera toma de leche o algo así, y yo lo ponía ahí y ahí se quedaban eternamente dormidos hasta que ya salían. Y luego el cargador, que también lo usé muchísimo. Otro de los artículos fue la cámara para ver, es decir, por ejemplo, si estaban durmiendo, si se despertaban y yo estaba en otro lado de la casa, para darme cuenta cuando se despertaran, ya cuando eran un poquito más grandes, porque de chiquitico siempre estaban al lado mío. Pero cuando era un poquito más grande, me sirvió muchísimo la cámara con ese objetivo. Igualmente el extractor de leche, que les dije que todo el resto de las cosas de leche no, pero el extractor sí, porque yo lo utilicé mucho para hacerme un banco de leche posterior a cuando ya yo dejé de dar el pecho. Y me sirvió muchísimo, muchísimo para eso, o incluso para en lo que fue la segunda vez cuando yo paré el pecho como tal, para ayudarme con ese proceso de transición. Me ayudó bastante, en tanto no en el primero como con el segundo. Pero bueno, para hacer mi banco de leche, si eres tú de las que quieres hacer el banco de leche, es un objeto, es un artículo que sí o sí te va a ser muy necesario. El que yo tuve, yo le estoy dejando las fotos mientras voy hablando, fue el típico de Philips Avent, vamos a ir. Y la verdad, súper recomendado. Otro de esos productos que también al día de hoy utilizo es la luz nocturna. Sin luz nocturna, yo no sé qué me haría. Porque bueno, como daba el pecho en la madrugada y si necesito ver al niño, yo lo necesito ver, una lucecita nocturna, yo ponía una lucecita roja, que es lo mejor para el sueño. Una lucecita así bien tenue para tú estar al tanto de tu niño, eso yo lo recomendaría muchísimo. Y ya por último, les voy a mencionar, digo, hay muchísimas cosas que uno puede decir, pero realmente esas como son las más importantes o son las que tengo más el foco, porque yo realmente no compré mucho. Y fueron los pijamas de zipper. Esto sí lo he visto muchísimo que la gente los recomienda y tienen razón. No es lo mismo el pijama que es de botones o de clips que el pijama de zipper. Es mucho más práctico, es mucho más rápido para tú hacer el cambio, sobre todo en las noches, cuando tienes que cambiarlo en las noches que estás con sueño, que quieres volver para la cama, es muchísimo más práctico. Terminé el café, ya estaba frío al final. A ver, bueno, ya terminé como tal con decirte los productos que para mí fueron útiles y los que no. Ahora te voy a dar como mis recomendaciones en cosas que si yo volviera a tener hijos, sí o sí haría. Punto número 1. Y creo que esto es importante para todas aquellas mamás por primera vez. Y es: no te llenes de ropa para bebés. No les empieces a comprar cuanta cosa linda te encuentres por ahí. Porque sí, vas a ver mucha ropa linda. Vas a ver unas monedillas que tú dices, ¡qué belleza, qué lindo! No lo hagas. No lo hagas porque vas a botar el dinero. Si tú puedes hacerlo y tú quieres darte ese gusto, perfecto, felicidades, no te lo critico para nada, enhorabuena. Pero si eres de esas mamás que quieres economizar un poco y que no puedes hacerlo, pues no lo hagas. Al final los niños crecen súper rápido. En el primer año de vida el cambio es brutal. De 3 meses en 3 meses y a veces menos tiempo, 2 meses. Entonces, por eso te digo que no te llenes de ropa. Busca ropa práctica y ropa cómoda para el niño y para ti. Porque el niño es importante, en mi opinión, que esté cómodo. Mis hijos siempre estuvieron en pijamas en el primer año de vida, sin pena ninguno. Le tenía tal vez 2 mudas de ropa para salir, si teníamos una salida que estuviera un poquito más así, pero para ir al supermercado, para visitar a los abuelos o para hacerse determinadas cosas. Su pijama o su body, normalmente. Body si estábamos en casa, yo no prefiero sacar un body para la calle, pero sí usaron sus pijamitas todo el tiempo. Primer año, ahórratelo porque va a ser un gasto innecesario y va a ser más trabajo para ti. Otra de las cosas, también no te llenes de juguetitos para bebés. No te llenes de juguetitos, porque al final el niño cuando está muy chiquitico no entiende. Yo también compré, fue algo que no lo mencioné antes porque no me acordaba, pero lo compré y mi hija lo usó. Fue este arco, que tú lo acuestas, el niño juega con las cositas. Mi hija le llamó la atención y lo usó bastante tiempo. Pero los niños pequeños realmente no necesitan tantas cosas. Con 2 o 3 cosas que tú tengas para estimularlo es más que suficiente. Una recomendación que yo te daría, porque fue algo que a mí me pasó, es que
tengas poco, tanto de los chupetes como de los biberones, para que sepas qué le gusta a tu hijo. Hay muchas mamás que le ha pasado que de hecho han comprado no sé cuántos chupetes de un tipo y los niños no les gusta por la forma, o el biberón no les gusta la tetera y tienen que estar probando hasta que encuentran el adecuado para su bebé. Por ejemplo, mis hijos no usaron chupete, ninguno quiso, no sé si lo mencioné ya en el video, pero ni atrás ni adelante quisieron. Por tanto, pérdida total de dinero. Si yo hubiera comprado solo uno y hubiera probado, ya, suficiente, ¿para qué iba a comprar más? No me compré mucho, pero bueno, me regalaron. Entonces, por eso no lo incluí en el gasto innecesario de dinero, pero primero, prueba con uno, de un tipo, el biberón de un tipo, no les gusta, entonces cambia, pero no te llenes del mismo producto en diferentes modelitos porque al final capaz que no le guste. Algo que yo repetiría y no haría sería crear una habitación de bebé. Yo sé que eso hace mucha ilusión. Tal vez si hubiera tenido una habitación cuando yo fui mamá por primera vez, la hubiera preparado porque es verdad que hace ilusión. Pero ya con 2 niños me doy cuenta que es innecesario. Si vas a tener, por ejemplo, esa habitación, si la tuya es muy pequeña, realmente va a ser la habitación futura del niño y bueno, quieres hacerlo. Pero como tal lo que me refiero es todo el mobiliario que lleva formar una habitación para bebés en los tamaños. Porque si dijera es una habitación con los tamaños que le van a servir ya cuando sea un poco más grande, está bien, perfecto. Yo me basaba siempre en eso. Yo nunca compré, exceptuando la cuna, porque bueno, sí tuve que comprar una cuna, el niño tiene que dormir. Yo realmente no compré ni un armario para bebé, ni el cambiador, el mueble como tal típico para bebé, u otras cosas que puedas tener específicamente para bebés, porque te va a durar muy poco tiempo. Y ya para concluir, algo que ya no es cuando es tan recién nacido, es ya más para acá. Y es que yo no me he apurado para cambiarles las rutinas a mis hijos. ¿A qué me refiero con esto? Cada niño necesita su tiempo para sus cosas y para acostumbrarse a ciertas cosas. Yo no lo he querido empujar porque tanto para el niño siento que a veces puede ser un poco difícil de manejar, si a lo mejor aún no está preparado para eso, como para mí me crea un estrés extra de todo el trabajo que tengo que estar haciendo para que eso se llegue a hacer y se consolide y ya la rutina, el cambio total sea como tiene que ser. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, el tema del sueño. Yo nunca me apresuré a pasar mis hijos para la cuna, aunque quisiera, porque no dormía bien o estábamos apretados, quería tener más espacio. Pero a mí me creaba, porque lo intenté, de hecho lo intenté con mi hija, me creaba más estrés y más problema el intentar hacerle dormir en la cuna que en el nido o que en la cama con nosotros. Y ya después llegó el momento, es decir, cuando lo intenté muchas veces y vi que no funcionaba ni atrás ni adelante, que aquello era, me podía pasar más de una semana intentándolo y era que era una guerra, yo decía pues no, yo voy a parar y voy a esperar más adelante. Y después cuando venía el momento y el tiempo, ya toda esa transición era muchísimo más fácil y la niña aceptaba mejor este cambio. Asimismo lo apliqué con mi hijo e igualmente me funcionó. Él quería dormir conmigo ahí, bueno, ya cuando veo que tiene otro entendimiento de las cosas y comienza a cambiar ciertas cosas, entonces ahora vamos a dormir aquí y ahora y así. Mis 2 hijos son también diferentes. Por un lado, mi hija es más terca y es más de las cosas que ella quiere, y mi hijo es más de rutina, de que tú le enseñes a hacer algo y con 1 o 2 veces que le enseñes, él después se acostumbra y pone quien le haga mirar para atrás, él quiere volver a eso mismo que estaba haciendo. Entonces también tienes que saber manejar como un niño, como es el otro, ¿no? En caso que tengas varios, para poder hacer eso. Otro de los cambios que yo no violenté así de empujar, el querer, fue dejar el pañal a mi hija en este caso, porque mi hijo aún lo utiliza. Mi hija dejó el pañal súper tarde, con casi 4 años. Fue que yo dije, bueno, ahora es el momento. Yo no estaba apurada. ¿Qué les voy a decir? Es verdad que era un gasto de dinero en los pañales, pero yo no me sentía apurada para hacer esa transición porque yo sabía todo lo que trae cuando tú estás acostumbrando a un niño que está dejando el pañal. Y yo les puedo decir que fue lo mejor que yo hice. Pero también tienes que conocer a tu hijo para hacer ciertos y determinados cambios, porque más o menos te vas a dar cuenta cómo puede reaccionar y cómo no. Mi hija nunca se ha hecho pipí en las bragas, en su ropita interior, jamás.
Es decir, cuando ya decidí hacer el cambio, que entendía todo perfectamente, que la fui adaptando, primero en un cubito de esto donde ellos se sientan, después en el adaptador en el baño, y fue paso a paso. Mi hija nunca se echó pipí en la cama al dormir, ni en la calle, ni en la casa. Ella ya entiende, ella te avisa, quiero ir al baño, quiero hacer esto. Fue poco a poco, pero no tuve esa presión de hacerlo con mucho tiempo de antelación porque yo sabía que eso iba a ser un problema por como yo conocía a mi hija. Y sí, gasté más dinero, pero al final el cambio fue súper rápido. Súper rápido, prácticamente en 2 semanas, ya que yo estaba completamente sin ningún tipo de problema, porque digo, fue por etapas, primero una cosa, después la otra, pero no tuve ningún accidente hasta el día de hoy. Igualmente con quitar el pecho. Yo tenía tensión y yo decía, después del año, ya yo les voy a quitar el pecho. Y casi llego a los 2 años con cada uno, porque igualmente tuve que hacerlo al tiempo de ellos, al tiempo que yo vi que ellos estaban preparados para hacerlo. Y yo estaba cansada, y yo estaba agotada. Y ya hasta el humor en mí, ya yo me sentía ya fuera de lugar y decía, tengo ya que dejarlo, y tengo que parar. Pero lo hice en el tiempo que yo sabía que para ellos iba a ser mejor de recepcionar este cambio. Y bueno, ya, de manera general, eso ha sido todo. No quiero extenderme muchísimo más. Al final la maternidad es un tema que es muy personal y complejo también hablar de estas cosas porque no todo el mundo lo recibe bien. Y yo no quiero dar aquí consejos de que tú debes hacer esto y no debes hacer lo otro. No, yo te cuento solamente lo que a mí me funcionó y como también en dependencia de cómo son mis hijos. Yo observo mucho cómo ellos son y en base a eso también tomo ciertas decisiones. Así que si te gustó este video, ya sabes, suscríbete, dale un like, coméntame, cuéntame tus experiencias porque todas las madres seguro tenemos millones de experiencias y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.